Transmitiendo. Ya, estamos en vivo con un nuevo capítulo de Quebrantahuesos. Estamos en el capítulo número 5 de la segunda temporada. Ya estamos nuevamente con nuestra amiga Mae. Nuestra amiga Mae había estado hace casi un mes más o menos atrás compartiendo con nosotros este espacio. Y hoy día también nos acompaña el Fabián. Ya Fabián es compañero, profesor de historia. También ahí hoy día nos quiso acompañar en este capítulo número 5, ¿ya? Entonces partimos Quebrantahuesos, capítulo 5, temporada 2. Hoy día yo quiero hablar de un tema que me asalta un poco, me viene un poco rondeando desde la adolescencia, pero a veces es un tema que nos empieza como a abrumar de manera más profunda, que es el tema del absurdo, ¿ya? El absurdo existencial, el absurdo de todas las cosas, ¿ya? Eso por una parte quería yo hoy día traer como tema. Y el otro tema que quería compartir, que va muy de la mano, es el tema de la burocracia. Absurdo y burocracia, entonces, son los temas que hoy día yo quiero traer a la discusión, a la conversación. Hoy día también Mae nos trae un tema que a mí me parece bastante interesante también, ya lo estuvimos comentando por interno, que es el tema de los asesinos en serie. ¿Ya? Creo que de alguna manera se pueden interconectar los temas del absurdo, la burocracia, los asesinos en serie, y por otro lado tenemos, ¿cierto?, al Fabián que nos tira un tema que es mucho más, a lo mejor, contingente a los días que nos envuelven, tiene que ver con el mundo de la virtualidad, ¿cierto? Nos quiere hablar de cómo hoy día una página, la OnlyFans, tiene hoy día un rol como dentro de estas nuevas formas de colonización de la subjetividad neoliberal, ¿cierto? Él la trae como para comentarla, criticarla, ponerla ahí en juego. ¿Ya? Entonces tenemos estos tres grandes núcleos. Vamos a tener hoy día a lo mejor algunas cosas más divertidas de lo normal, porque miren, aquí tenemos, por ejemplo, el escenario. Fabián se la está jugando. Yo hoy día traje mi polerita de Morty, y, ¿cierto?, de Ricky Morty, para poder también estar a tono con el tema del absurdo. Recordemos que el absurdo no solamente es un tema serio, sino también muchas veces un tema que nos genera mucha risa, ya sobre todo considerando que el absurdo muchas veces es un componente esencial de la comedia, ¿ya? Entonces partimos con el tema del día de hoy que me corresponde a mí, porque ahí Fabián dijo, no, yo no quiero hacer de expositor hoy día, entonces lo dejamos al último, ¿ya? Entonces voy a partir yo, luego viene Mae y al final Fabián. Ya no sé si quieren comentar algo antes de que me largue yo hablando, porque a mí me ponen play y después ponerme pause, tienen que... Cosas absurdas, y quiero explicar por qué mi matita de menta acá. ¿Se han dado cuenta que la gente se pone fondos de mentira? Sí, Muy cierto. mis Y libros no son solo falsos. fondos, claro, o sea, podría ser un fondo de color, no se entiende también, un tema de intimidad, no quiero mostrar mi casa, pero se pone fondos en lugares donde nunca está y probablemente nunca estará. Entonces yo no quiero poner un fondo, y dije, haremos algo más absurdo, menos absurdo, plantas de verdad y las pondré delante de mí, no detrás. Ya, por eso están acá mi matita de menta y hierbabuena. ¿Right? ¿Qué planta es esa, Porque, Fabián? ¿ah? ¿Qué planta es? ¿Qué Es tipo de hierbabuena planta? y menta pachona, de la verdurería acá de la Buena. esquina. Así que hay que combatir el absurdo con más absurdo, un absurdo un poco más Mae, ¿quieres comentar algo antes de partir yo hablando? No, me estoy expectante nomás para escucharte y después voy a compartir, vamos a comentar. Bacán. Estoy absolutamente expectante de lo que va a pasar. Ya, partimos entonces. Bueno, yo lo primero señalar respecto al absurdo, como lo que señalaba al inicio. Este es un tema que a muchas le resulta algo a veces incómodo, en el sentido de que normalmente uno hace como si todo tuviera sentido, como que uno vive su vida normalmente como si todo lo que uno hace de manera cotidiana, ¿cierto? O durante toda su existencia, todo tuviera un sentido, ¿cierto? Un sentido que en el fondo te da tranquilidad.
Sin embargo, ¿cierto? Lo que se plantea desde las distintas filosofías relacionadas con el absurdo, dentro de las más conocidas probablemente podemos señalar el existencialismo como dentro de estas grandes corrientes de pensamiento. El existencialismo ha sido una de las corrientes históricas de pensamiento que se ha hecho cargo del absurdo, donde una serie de autores han dicho, bueno, el absurdo es algo que va a estar ahí siempre, entonces hay que agarrarlo y desarrollarlo y ver qué pasa ahí. Entonces yo quería partir señalando como respecto al absurdo algunos autores, algunas obras, ¿cierto? De manera muy superficial por ahora, si podemos a lo mejor abordar alguna que les tinque o que hayan leído y que digan, mira, sabéis que a mí esta efectivamente me marcó. Ahí pueden también ustedes ir apoyando lo que yo quería señalar. Bueno, en primer lugar, plantear que dentro de la filosofía, dentro de las grandes ramas de la filosofía, nosotros podemos encontrar una serie de antecedentes, por ejemplo, del existencialismo como filosofía, porque el existencialismo como corriente se desarrolla de forma muy fuerte durante después de la Primera Guerra Mundial, empieza ya a configurarse, y ya después de la Segunda Guerra ya el existencialismo agarra un vuelo muy potente dentro de las distintas formas de comprender el mundo. Y dentro de esos autores, dentro del siglo XX, mediados del siglo XX, tenemos grandes autores, sobre todo desde Francia. Tenemos autores como Jean-Paul Sartre, no sé cómo se pronuncia, Albert Camus, ¿cierto? Conocido acá en español. Entonces tenemos esta dupla Sartre-Camus, que son como probablemente de los grandes exponentes de la filosofía del absurdo dentro del existencialismo, ¿cierto? Pero antes de estos grandes autores tenemos antecedentes, y dentro de esos grandes antecedentes se encuentra, por ejemplo, Schopenhauer, dentro de estos pensadores del siglo XIX, ¿cierto? Y también tenemos uno de los discípulos rebeldes de Schopenhauer, el famoso bigotón, ¿cierto? Friedrich Nietzsche, ¿cierto? Nietzsche es como uno de los grandes también autores de ese periodo, que desarrolla el absurdo también como uno de sus ideas, pero no de la misma manera en que lo desarrolla Schopenhauer, y no de la misma manera en que posteriormente lo va a desarrollar Camus o Sartre, ¿cierto? Cada autor toma el absurdo de distintas perspectivas. Entonces señalar como dentro de estos grandes autores, desde la filosofía, a estos cuatro grandes monstruos. Y después, ¿cierto? Yo me referiría también dentro de estos grandes cuatro, ¿cierto? A uno que viene posteriormente y que muchos consideran como el filósofo más importante del siglo XX. Creo que esa chapa la deben tener como 10 filósofos distintos en el siglo XX, pero dentro de esos 10 está Heidegger, ¿cierto? Heidegger, ¿cierto? Heil Hitler, Heidegger, ¿cierto? Ser y tiempo, es Para nada. también uno de los grandes monstruos, ¿cierto? Del pensamiento alemán. También estudioso de la filosofía de Nietzsche, también de la filosofía bueno, toda su historia filosófica en Alemania, ¿cierto? Es una cuestión infinita. Pero también ahí entonces, dentro de esta como cronología, podríamos nombrar dentro de los grandes a Heidegger, ¿cierto? Después, junto con, a lo mejor Sartre, o junto con Camus, como uno de los monstruos. Y en el siglo XIX, volviéndonos para atrás también, como en una especie de apéndice, también tenemos otro autor que es Kierkegaard, ¿cierto? También es dentro del pensamiento más cercano al cristianismo. Tenemos a este otro autor que habla de la angustia y todo eso. Entonces, ahí por lo menos creo que dentro de la configuración de los autores desde la filosofía del absurdo, quienes han agarrado el absurdo y le han dado como cierto análisis o una perspectiva profunda, son estos autores que menciono dentro de los grandes, ciertos autores que existen, porque son caletas. Entonces, dentro de esto también tenemos otra línea, ¿cierto? Que tiene que ver más con la literatura. Y se nos cayó la MAE. No sé qué le pasó. Aquí estoy, aquí estoy. Ya volverá, ahí está. Ahí estoy. Dentro de la literatura
tenemos otros autores también, ¿cierto? Dentro de eso se encuentra, creo que de los grandes exponentes de la literatura, donde se aborda el tema del absurdo también de manera muy contundente, podemos nombrar a Dostoyevsky, ¿cierto? Como uno de los grandes maestros de la literatura, donde se ha abordado el tema del absurdo. También tenemos a Franz Kafka, ¿cierto? Que es como de los también, en ese quiero yo detenerme mucho más que en el resto de los otros que he nombrado. Y también por otro lado tenemos autores que son del teatro del absurdo, ¿cierto? Dentro de eso está Ionesco y el Samuel Beckett, ¿cierto? Dentro de eso podemos también nombrar la versión como chilena de estos autores, que se encuentra este Jorge Díaz, el famoso del cepillo de dientes, ¿cierto? Que también es como la versión chilensis del teatro del absurdo. Y dentro ya de obras póstumas que se puedan considerar también dentro de este pensamiento del absurdo, podríamos nombrar a Pessoa, el, el autor que nunca publicó gran parte de su obra, y que cuando se murió se publicó prácticamente todos sus cuadernos, todo lo que escribió durante toda su vida. Entonces, para poder partir, mencionar como de manera introductoria estos autores como de los monstruos, ¿cierto? Y ahora, una vez que yo he mencionado a estos autores, a mí me gustaría como detenerme en alguna de las ideas que están presentes en esto del absurdo, ¿cierto? En primer lugar, a mí me gustaría hacer referencia a la muerte, ¿cierto? Cómo la muerte aparece, ¿cierto? Dentro de estas filosofías como algo central. Entonces, cuando se piensa en la muerte, normalmente se piensa como algo que configura el sentido de la existencia humana, o le quita de alguna manera el sentido a la existencia humana. Cuando muere uno, cuando mueren los demás, ¿cierto? También uno ahí empieza a hacer una reflexión si realmente tiene algún sentido, tiene algún significado el morirse, ¿cierto? Entonces uno dice, no, en realidad la muerte no podría tener sentido. Y hay gente que empieza a cuestionarse si es que tiene o no tiene sentido, y muchas veces llega a la conclusión de que la muerte no tiene sentido. Y hay otras personas que generalmente se asocian a creencias, cuando le ponen a Dios, ¿cierto? Como mediador de la muerte, ahí la muerte empieza a agarrar un poco más sentido en el cuento, ¿cierto? Entonces, poner eso como un elemento central. Citar también una máxima que señala Camus, ¿cierto? Albert Camus, en su libro El mito de Sísifo. Él señala que el problema central de la filosofía es el problema del suicidio. Y señala que todo hombre sano, hombre, mujer, por supuesto, ha pensado alguna vez en el suicidio. Lo plantea como el problema central en el libro El mito de Sísifo. Y en ese libro, bueno, Camus comenta una serie de autores, entre esos está Kafka, Dostoyevsky, Nietzsche y todos los que había nombrado. Entonces, en esa obra, Camus llega a la conclusión que en el fondo no hay forma alguna de escapar del absurdo, que el absurdo siempre va a estar ahí. Por mucho que uno le dé sentido, ¿cierto? Y riegue las plantas y diga, escribe un libro, ten un hijo y planta un árbol, ¿cierto? El absurdo sigue estando ahí al acecho, ¿cierto? No hay forma de escapar del absurdo. Y lo que plantea de alguna manera, por eso Sísifo, ¿cierto? Y la piedra, es que uno tiene que asumirse como Sísifo nomás, porque en el fondo ese sentido de ir con la piedra, llevar la piedra arriba, ¿cierto? Y que la piedra vuelva a caer, en el fondo es parte también de la existencia. Uno tiene que asumir eso como una condición propia del universo y que no puede de alguna manera evitarse. Entonces, recordar también que ahí este autor, Albert Camus, ¿cierto? Fue un militante activo del Partido Comunista en Francia en su momento, junto con Sartre y junto con muchos otros autores, de ese periodo, ¿cierto? Donde el existencialismo estaba, entre comillas, como de moda en Francia y en muchos otros países. Gran parte de estos autores que promovían las ideas del existencialismo también al mismo tiempo adherían a ideas del marxismo. Sin embargo, después, con el paso del tiempo, cuando el estalinismo empieza a agarrar más fuerza, más fuerza, más fuerza, se desdicen, ¿cierto?, de sus ideas marxistas, muchos se alejan del marxismo y del Partido Comunista y empiezan a desarrollar ideas más propias, en algunos casos más cercanos a ideas anarquistas. Entonces, plantear ese elemento, el elemento de la muerte como un elemento central del absurdo,
y por otro lado, ¿cierto?, la presencia o ausencia de Dios en la filosofía. Y normalmente el desarrollo de la filosofía de los existencialistas, en la mayor parte de los casos, no existe Dios, ¿cierto? Dios no forma parte del sistema de pensamiento existencialista, y eso también es lo que provoca el absurdo, porque se supone que al no estar Dios, que sería como un elemento configurador de sentido, también, ¿cierto?, el absurdo aparece de manera mucho más inmediata. Entonces, plantear eso como otro elemento. Entonces sería la muerte, ¿cierto? La ausencia de Dios, la ausencia de sentido, por supuesto, que es como la definición por sí misma. Y finalmente creo que el elemento central del existencialismo tiene que ver con cómo enfrentarse a un contexto histórico que sobrepasa cualquier tipo de racionalidad. Y en ese caso, ¿cierto?, serían las guerras mundiales, las principales detonantes de que algunos autores desde otras perspectivas dicen que el existencialismo no es más que un estado de ánimo, más que una filosofía como tal. Entonces, por eso también muchas veces se dice que los adolescentes son muy existencialistas, porque como que pasan por un periodo de duda, confusión, pero después cuando ya pasan como a la adultez, dicen ya, bueno, filo, no me cuestiono nada más la vida y todas estas cosas, sigo viviendo de manera mucho más práctica, más pragmática. Entonces se deja de lado toda esta idea del existencialismo. Eso por una parte. Y respecto a la burocracia, introducir ahí el tema de... en burocracia no voy a meterme tanto, solamente voy a señalar algunos puntos. Había nombrado yo dentro de los distintos autores a Kafka, ¿cierto? Kafka probablemente sea uno de los autores más importantes de la literatura del siglo XX, sobre todo en consideración a este tema del absurdo, del existencialismo. Y Kafka también, dentro de los distintos planteamientos que se dan en sus distintos diarios, en sus novelas, en sus cuentos, se asocia muchas veces a la crítica a un sistema burocrático, o un sistema que después se consideró como sistemas totalitarios, en algunos casos cuando ya la burocracia, ¿cierto?, se alía con el poder del ejército, ¿cierto?, en el caso bueno, ya sabemos la historia de lo que significa las burocracias y los totalitarismos en el siglo XX, ¿cierto? Entonces Kafka se plantea como uno de los autores que se anticiparon un poco a esta situación y plantearon, ¿cierto?, una especie de rechazo a esta situación. ¿Ya? Yo quería, para terminar un poco esta breve presentación, leer de aquí de un libro que tengo que se llama Léxico de la Política, es un mamotreto gigantesco, y voy a leer el primer párrafo, que es muy cortito, de la entrada burocracia, ¿ya? Y dice entonces, voy a leer lo que dice: no existe un acuerdo en torno a los orígenes del término burocracia. Algunos autores afirman que fue acuñado por primera vez hacia la mitad del siglo XVIII, cuando el economista fisiocrático Vincent de Gournay lo utiliza para referirse al poder del cuerpo de funcionarios responsables de llevar a cabo las tareas especializadas de la administración estatal al servicio de la monarquía absoluta. Otros estudiosos encuentran en la obra de Hegel uno de los antecedentes más importantes del concepto de burocracia y su connotación como una, entre comillas, clase universal que aplica con fidelidad y decisión el mandato legislativo mediado por la autoridad. El filósofo alemán apunta que el criterio para la selección del burócrata se basa en un momento objetivo, que toma en cuenta el conocimiento y la demostración de aptitudes y deja fuera cualquier otro elemento vinculado a la personalidad natural o a cualidades atribuibles al nacimiento. La designación del individuo como funcionario descansa así en su competencia profesional y su nombramiento depende del ejecutivo, el monarca para Hegel. El burócrata recibe un salario fijo que lo libera de presiones externas y de cualquier influencia de orden subjetivo. Ese es el primer párrafo. Son buenas las definiciones que aparecen en este libro es del Fondo de Cultura Económica.
estuve leyendo yo hace un tiempo la entrada completa. Bueno, generalmente se asocia a la burocracia a la idea de la administración, ¿cierto? Normalmente nosotros asociamos la idea de burocracia a la administración pública, a la administración del Estado normalmente. Pero la burocracia, ¿cierto?, puede ser entendida más allá de la administración del Estado, sino la administración del poder en general. Entonces, cuando vemos esto, el poder, ¿cierto?, no se entiende solamente como el poder político, sino el poder en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, la burocracia sería la nueva clase social. Cito, por ejemplo, ahí a Carlos Pérez Soto, ¿cierto?, que es de los autores marxistas hoy día que se han referido. Tiene un libro para una crítica al poder burocrático, ¿cierto? Comunistas otra vez, se llama el libro de Pérez. Y ahí Pérez dice que la nueva clase dominante, junto con la burguesía, el bloque dominante sería un bloque burocrático burgués, ¿cierto? Que ya la burguesía no es quien solamente tiene la hegemonía dentro de la sociedad, sino es una alianza entre dos clases sociales, ¿cierto?, que conforman un bloque. Y ese bloque sería un bloque burocrático burgués, ¿cierto? No solamente la burguesía hoy día, ¿cierto?, tendría el control, sino también los burócratas. Ahora, ¿quiénes son los burócratas, cierto? No son solamente los dueños de los grandes medios de producción, que en el caso eran los burgueses, sino que ahora aparecen estos nuevos sujetos, que son, por ejemplo, hoy día se habla de la clase política. Esos son parte de la burocracia, ¿cierto? Pero también tenemos todos los profesionales que tienen un sueldo, ¿cierto?, que les permite vivir con tranquilidad y que son las capas medias reales, ¿cierto? No la clase media ficticia que en el fondo nos venden desde hace décadas, sino que es la clase media, que no son los multimillonarios en muchos casos, pero sí son quienes mantienen la administración del sistema y el control del sistema social, político, cultural en el fondo funcionando, ¿cierto? Los que le dan como el aceite al sistema. Entonces eso para partir quería yo, si me alargué mucho me disculpan, pero ahí yo quería plantear ese tema. Ahí está Fabián. Mira, Bueno, Fabián, mientras hablas tú, yo voy a estar escuchando, pero voy a compartirles el link del Facebook. Ya se los voy a compartir en el grupo de ahí que hicimos de WhatsApp. Pero dale nomás, yo te escucho. me parece, está compartido. Oye, me gustó mucho el tema del absurdo y quiero irlo ligando a ciertas cosas. Primero, mi profesión original, aparte de ser apoyo, es docente de historia, ¿no? Se escuchó el portón, se escuchó, ¿sí? Se escuchó, bueno, acá en mi casa los niños entran a cualquier hora, Sí. a sacar lo que sea o a dejar lo que sea, no todos los niños en casa. Porque la seguridad también es una mentira, una seguridad es absurda. Ahora, lo que les iba a comentar, eh, el absurdo como criterio de verificabilidad, que no es menor, y algo que muchas veces olvidamos. Y en esto quiero citar a Agustín de Hipona, alias San Agustín. En las confesiones, él llega a una conclusión justamente muy elaborada, resumiendo en esto. ¿Por qué termina creyendo Agustín, que era un tipo muy poco creyente, licencioso, parecía profe de lenguaje de paraíso, una cosa, no puedo, un maniqueo? Y él dice, bueno, yo creo que esto es derechamente absurdo. Si esto es absurdo, no tiene pies ni cabeza. Así que en vista de mentira no puede ser. Y eso marcó, y hasta el día de hoy marca, ciertos criterios de verificabilidad del uso de la fuerza, ¿eh? Aunque usted lo vea. Es como, nadie se atrevería a confesar algo horrible si es mentira, ¿cierto? Entonces, o algo absurdo. Probablemente pasó, y así de ridículo pasó. ¿Ya? Eh, eso por un lado. De Heidegger, de Heidegger podríamos hablar 3 días seguidos y no ponernos de acuerdo, yo creo. Bueno, hay gente mucho más ilustrada que nosotros que habla una vida de eso y todavía no se ponen de acuerdo. Pero este tema del vacío. Y ahí hay algo muy interesante, el horror que le tiene Occidente, desde la tradición griega en adelante, ¿no?, al vacío. Y cómo lo asocia con lo absurdo, con la nada. El horror a la nada, una cuestión distinta a la tradición oriental, si se quiere. El otro día discutíamos con una gran compañía también, esto no esté viendo la eriza sobre el frío, la existencia y no existencia. O sea, miren cuánto que la tradición incluso científica nuestra, que nos cuesta asumir que el frío en el fondo no existe, que es una ausencia. Y nos cuesta hablar de las ausencias, nos cuesta hablar de la oscuridad.
Y siempre nos ha costado tanto que el absurdo llegó a ser considerado criminal. ¿Ya? Les recomiendo un cuadro del Bosco, de Stultifera Navis, la nave de los locos. ¿Ya? Pero en la nave de los locos no están solo los locos psiquiatrizantes, están los absurdos, que eran expulsados de las ciudades, ¿cierto? Y el límite entre lo cómico y lo absurdo en el sentido más horrible, en el sentido terrorífico para Occidente, es un límite delgadísimo. El límite entre ser el bufón del pueblo y ser expulsado del pueblo era una línea, pero tremendamente delgada. Y si algo le temía la primera modernidad, más que a la vuelta del antiguo régimen, más que a la propia Edad Media, era al absurdo, a las epidemias de baile, que hubo, que todavía no nos explicamos cómo, las epidemias de baile, ¿ya? Bailes histéricos de 3 o 4 días hasta que la gente caía desmayada o muerta. ¿Ya? Le temían horriblemente al absurdo y por eso la modernidad crea este gran y maravilloso mito burocrático de la razón. Esta idea de que el mundo es razonable, medible y que el sistema métrico decimal es una idea totalizante y total. Y por favor, lo absurdo que no se note, nada puede escapar de nosotros. Y creamos el psiquiátrico, la cárcel y la escuela, ¿ya? Para niveles que antes no existían, ¿ya? Para categorías que antes andaban por los campos. El campo, el bosque era el lugar absurdo, el lugar de lo mágico. Y la razón es burocrática, y la razón burguesa es burocrática, y la burocracia es racional, y a su vez, como dice Leandro, es burguesa. Y hay un tema. Los sueños de la razón terminan convertidos en monstruos. Y el fascismo es eso, es la burocracia más absurda y más racional a la vez. Ahí, por ahí, no me recuerdo ya, los años me han hecho daño, decía, la modernidad fue un fracaso, porque prometió libertad, igualdad, razón y propiedad privada. Lo de fraternidad vino después, eso quiero con la poesía, con el respeto que merecen los poetas. La libertad la sacrificaron los sistemas, los socialismos reales, decían en pos de la igualdad. La igualdad fue sacrificada por el capitalismo en pos de la libertad, supuestas, ambos. Pero la razón fue sacrificada por todos los totalitarismos, porque todos los totalitarismos eran tremendamente racionales, sistemáticos, ordenados, coherentes, evidentes. Si uno lee, si en una escala moral, los textos del nazismo sobre por qué hay que exterminar a los lisiados, a uno le puede llegar a parecer incluso coherente. El absurdo nos salva de la monstruosa razón, porque las convicciones morales no son racionales, son absurdas, son contradictorias en nosotros mismos. Y mantener ese absurdo en nosotros, creo yo, es un deber imperativo. Es un deber imperativo porque en él reside finalmente esos grandes mitos de la libertad y de la igualdad. ¿Ya? El absurdo como resistencia y como fraternidad. Porque cuando estás loco, todos están igual de locos que tú. Así que todo da un poco lo mismo. Yo creo que la verdadera fraternidad asume parte desde el absurdo y desde el caos. Amo el caos. En el mood, mi agrupación, hay una serie de gente que me odia cuando digo esto. Yo amo a Paul Caffrey, léanlo por favor. Y en el mood suele responderme, es un hippie. No, no es un hippie, es una reivindicación del caos como estrategia. Sí. Como avanzada. Sí, no. Eso. Interesante igual ese punto que plantea también el Fabián al final, o sea, esta idea del caos también como una especie de aliado también de esta idea del absurdo, porque también, ¿cierto? Tenemos que cuando se dice, el caos, y todos también saltan, porque lo que hay que defender es el orden, ¿cierto? El caos nos asusta también. Entonces, entender, por ejemplo, cómo el caos también forma parte de una especie de desarrollo de las fuerzas de las sociedades. Pues hoy día estamos en un proceso de cambio constitucional en gran parte porque hubo caos. O sea, hay una canción de Redolés
donde Redolés, por ejemplo, plantea que tomó una especie de graffiti que vio en la calle, parece que en Inglaterra cuando estuvo exiliado, que decía: yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Entonces, la toma, la canta. Redolés es cierto, un ex militante también del Partido Comunista, uno de los grandes, si es que no, yo creo debe estar dentro de los 5 grandes poetas vivos hoy día en nuestra época, por lo menos en Chile. Y bueno, yo creo que Redolés es como, podría también considerarse como uno de los grandes, aparte de ser poeta, un músico, pero también un comediante. O sea, si uno escucha las canciones de Redolés, uno se ríe del absurdo muchas veces, de la comedia que está presente ahí, pero no es una comedia cualquiera ni un absurdo cualquiera, sino en el fondo cómo nos mueve, ¿cierto? Cómo nos empuja hacia el absurdo de manera intencional y deliberada para poder también recordar que todo este sistema al que uno se acostumbra muchas veces es efectivamente el absurdo. Y lo que uno plantea como absurdo no es más absurdo que la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, creo que ese elemento de pensar, por ejemplo, cómo nos acostumbramos a que todo funciona en función del dinero y nos parece totalmente normal, también me parece que recordar ese tipo de cosas es clave. Mae, a ver si nos quiere ahí dar como su perspectiva de lo que hemos comentado hasta aquí. Más que nada, o sea, referente a lo que tú presentaste, me fue a la cabeza un libro que leí hace un tiempo, el de Cioran, del inconveniente de haber nacido, que creo que es como uno de los absurdos principales junto con la muerte, o sea, creo que de ahí partimos, por lo menos para mí, en ese sentido, creo que Cioran es un poco, no sé si está dentro de la corriente, pero me gusta mucho Cioran. Como Yo, igual. Pero todo me gusta pensar que no hay lo que para lo que vinimos, ¿cachai? O sea, y nada, creo que a mí me llama mucho la atención el tema de la muerte. Creo que por eso también tiene que ver con el tema de los asesinos en serie y todo, más que como algo horrendo, eh, digamos que como forma parte de algo artístico, no sé, después lo voy a explicar mejor. Pero me hizo sentido con el libro que leí de Cioran, con la presentación que hiciste y todo. Y nada, no tengo tanto bagaje así como para explicar de filosofía, porque he pasado así como por encima por varios autores, pero me queda como esa idea de la existencia desde el nacimiento como algo que es absurdo, ya, básicamente. sí, de hecho, el autor que comenta ahí, Mael Cioran, me parece que también, bueno, lo tenía ahí anotado también en el cuadernito como uno de los autores que recuerdo haber leído, ¿cierto? Cuando estaba en la universidad, me acuerdo, era difícil encontrar libros de Cioran. Y bueno, me acuerdo haber visto por ahí unos documentales. Cioran es un personaje igual porque es rumano, me parece. Sí. Y Cioran se fue como a vivir a la universidad a Francia y se fue universitario toda su vida, nunca trabajó, él era como el eterno estudiante, creo que tenía como 50 años y seguía en la universidad, no hacía ni clases, es como que iba nomás. Y yo decía que entretenía esa vida de Cioran de, no, de solamente dedicarse a estudiar y lamentarse de haber existido, porque gran parte, ¿cierto?, de la obra de Cioran es un lamento, es como y es curioso porque uno dice, ¿por qué este weón no se mata si la vida es tan horrible? Es como que la ve tan triste y trágica que resulta curioso que es un tipo que tiene esta mirada y se parece, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Pessoa. Hoy día le compartía a un ex alumno del liceo un fragmento del libro del Desasosiego, que es uno de los libros como más conocidos de Pessoa. Y ahí, bueno, dentro de los heterónimos de Pessoa, bueno, yo creo que ese es como de los más probablemente que se parecen seguro a cómo pensaba Pessoa, yo lo veo casi como un diario de vida, pero se supone que es una ficción de uno de sus personajes, y es como un diario, ¿cierto? Y ahí Pessoa también, al igual que gran parte de la obra de Cioran, yo por lo menos he revisado como 3 de los libros, es una crítica así una y otra vez al reconocer como esta
confianza ciega o esta fe tan como natural en la humanidad. ¿De dónde surge? ¿Por qué para algunas personas es tan fácil seguir creyendo en la humanidad, en el progreso humano, y para otras personas no lo es? Y algunas se van al extremo, ¿cierto? Que ahí Mae también a lo mejor nos va a poder comentar cuando nos introduzca el tema de los asesinos en serie, que cuando uno deja de creer en la humanidad, es terrible porque uno se puede volver malo y los malos, ¿cierto? Se pueden desarrollar de distintas maneras, ¿cierto? Tenemos malos como Piñera, pero ahí la historia de nuestra humanidad también tiene cuánta maldad ahí. Y hay gente que de repente dice, oye, pero ¿cómo? Que lo raro es ser bueno a veces para los malos. Y bueno, las películas, las novelas, creo que también ahí se vende mucho de forma mucho más evidente. Eh, bueno, eso quería igual agregar a lo que De hecho, señala. Dale, no. recuerdo algo que decía Sionel, que era sobre el suicidio específicamente, que como que su única arma contra la vida era el suicidio, saber que él tenía el suicidio como estrategia para terminar con su vida, pero finalmente no era algo que él quisiera tomar como opción, sino que la idea del suicidio a él lo que tranquilizaba de alguna manera. Entonces, claro, quizás su pensamiento de que la vida era miserable y toda su tristeza y toda su forma de pensar, bien, igual tienen un sentido, pero el suicidio sí era como una forma de tranquilidad, o no sé cómo explicarlo, pero eso era lo que decía. Sí, sí me acuerdo de esa idea que cuando le preguntan así como, oye, pero ¿y por qué usted, señor Ciorán, tiene 80 años y se ha lamentado toda la vida? Y el tipo le dice, ¿por qué no se ha matado? Y en algunas entrevistas le preguntan, pues, y el tipo Sí, dice, bueno, es que el suicidio es lo único que me mantiene vivo, pues. exacto, Es sí. la única weá que me tranquiliza en el fondo, que me hace sentir libre en el fondo. Esa es como como la respuesta que da Ciorán, es como lo Hay que una más me salida, hace, básicamente, hay una salida a esto, y esto es el suicidio. claro. Bueno. No sé si Fabián quiere agregar algo más respecto a Estaba este pensando tema en o gente, pasamos al tema de Mae. estaba pensando en gente que vive estudiando y que es muy triste, y me acordé de la tradición jadísica, estos señores que aún existen y que el Estado imaginario les paga para estudiar toda la vida. ¿Ya? No voy a mencionar el Estado imaginario por razones obvias de mi simpatía con el pueblo palestino, ¿ya? Mi propio pueblo, ¿ya? Pero, y estudian toda la vida y son tipos muy, muy, muy pro suicidio finalmente, o sea, muy, muy angustiados. Me acordé de eso, o sea, debe ser tal vez el hábito, te va haciendo daño. Y quiero agregar dos cuentos que me parecen, podríamos incluir en el absurdo, y un cuento que tiene que ver con el absurdo de ser mayor de 30. El primero es un cuento de Cortázar, ¿ya? Que es corrígeme usted, la autopista 58. Autopista del Sur. La Es autopista como del sur, la autopista sur, que es un absurdo burocrático genial, ¿cierto? Ahí parados, ahí no pueden avanzar, nadie sabe muy bien por qué, pero bueno, aquí estamos. Se desarrolla una sociedad paralela ahí en el camino también, amores, desamores, muertes, en fin, y frenados por quién sabe qué cosa. Y París es una sábana limpia, y una ducha, y una sábana, y bueno, todas nuestras expectativas también se descolocan. ¿Ya? Lo encuentro que justamente retrata muy bien cómo podemos llegar a ser esclavos de un funcionario del peaje, por ejemplo. Paró, se fue, no volvió más y quedamos todos parados ahí. Y el otro, yo me cuestiono la calidad literaria de esto, pero siendo cabro fue mi primera aproximación a lo vacío, a lo absurdo que podía ser la existencia. Si me van a apedrear, háganlo luego, ya que es Fourier. ¡Ah! ¿Pasó? Ya, ¿Pasó? ¿Tenías caso? no, está ¿Pasó? bien. Dale, no. Dale nomás, dale nomás. Eres chico, perdóname, tenía 13 años, creía que la zona de contacto del mercurio sí servía para algo, que entiendes, era chico, nunca les pasó. Es Algún día que vamos en a mi conversar. casa compraban el siglo, Fabián.
En realidad, más que nos lo comprábamos, nos regalaban el siglo por ir a dejarlo a la casa con mi papá. No, oye, Así que así estamos con el sistema. Dale bueno, nomás. y ahí con Fuguet, él tiene un cuento que se llama No hay nadie allá afuera. ¿Ya? O corrígeme si me equivoco, que trata sobre justamente esta cuestión de llegar a adulto y que todo da más o menos lo mismo y que tu principal preocupación es que no te duele la rodilla. La mía, por lo menos. No sé la de usted, yo creo que la de usted puede ser otra. Y claro, habla un poco de todas esas expectativas que nos ponemos finalmente y lo absurdas que son. Como ya aquí estoy, ¿y qué? ¿Y ahora ¿Y qué? qué? ¿Y para Sí, qué? ¿Y yo por paso qué? la... ¿Qué hago aquí? Que la retrata muy bien en esa horrible película que es Cerrianda. ¿Ya? Ah, wow. No sé si Sí, horrible. sí. No la vi, pero sí, 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 Mira, sí. No, yo película la he hace visto. tiempo. Fabián, yo he visto esa película hartas veces. Con eso te No digo la todo. vi. Y Así O que sea, ¿a ti te yo. gusta o te gusta sufrir? ¿Cuál de las dos? No, lo que pasa es que yo con Foguet igual tengo una relación de odio y amor. O sea, Sí, a amor todos. en el sentido que yo si bien no he leído algunos cuentos, nunca leí una novela porque he empezado a leer algunas, pero no las paso. Pero sí he leído algunas cosas así como de crítica de cine. He tenido la oportunidad de preguntarle cosas en vivo y en directo. He estado tomando vino con él en alguna presentación por ahí en la universidad. Eh, y claro, Foguete yo creo que si no fuera tan cuico, a lo mejor podría decir cosas más interesantes, aparte de su mundo de cuico. Po. Es como uno que no es cuico, el mundo de los cuicos es como raro. ¿Cachai? Como- Tratar cómo los cuicos se desvirgaban entre cuicos. Lo retratan en su libro muy bien. O sea, Sí, lo po. hizo. pero yo, igual que me pasa con Larraín, el director de cine también, porque creo que son tipos que son bastante inteligentes, pero no pueden salir tampoco de su realidad circundante y cuando tratan como de retratar realidades que no conocen, les salen deformes, les sale una cuestión que no tiene mucha, y cuando tienen una intención realista de lo que hacen, en realidad como que dan bote. Pero cuando retratan su propia clase, les sale bien, yo creo. Po. Es como Donoso también. Creo que Donoso también no podía hablar mucho de las clases más pobres porque en realidad nunca conoció eso Donoso. Po. Entonces cuando habla hace puras caricaturas y en realidad son como medias cómicas prácticamente por lo exagerados que son. Eh, pero no sé, yo creo que Foguet igual, si alguien quiere leerlo, que lo lea. Es súper No, común sí. igual que Cuando la digo que leí gente Julieta, quiero decirte la se verdad. haya leído algún libro de Foguet en algún Sí, caso. leí creo que como dos o tres cuando estaba en la media, no sé, en ese tiempo. Ahora, yo Igual, digo, cada vez que igual, digo que leía a Fuguetti que me gustaba, me suelo recibir piedrazo. Entonces, por eso ahora yo siento no, que Fuguet es el gran absurdo del Chile noventero, que ansí era absurdo. Y pudo Sí, Fuguet ser el escritor de nuestra generación, pero Napo, pudo. sí. dudoso, quedó ahí. Y tiene un rollo con lo generacional Foguet también. Le gusta esa idea de lo generacional. De hecho, cuando yo lo vi en la universidad también él hablaba de cuál era la película de su generación y que él habla de una película de Coppola, que es una en blanco y negro, que dice que esa es la película de su generación. Pero su generación es la generación, bueno, yo igual iba al Normandí cuando vivía en Santiago, pero sabía que era el único tipo, el único Gil con otro amigo más que íbamos al Normandí, pero el resto nadie más iba al Normandí. El Normandí era como un cine como de abajistas, de gente cuica que iba como hacia bajada de Plaza Italia un poco, iba en su auto y llegaba así como viendo como qué raro aquí están los pobres aquí en el Normandí, ¿cierto? Pero el Normandí también ahí tiene su historia, creo que Foguet ahí también tiene como su amor bien cercano con el Normandí en Santiago y sí, yo creo que Foguet también, si es que lo observamos como dentro de los autores en Chile, creo que el absurdo probablemente también a él le resulta como un tema súper propio. Yo creo que la diferencia es como, yo vería como a autores como Foguet, por ejemplo, o otros autores gringos, por ejemplo, como Richard Ford, que a mí uno de los autores que más destaco así de las literaturas contemporáneas.
que asumen que el absurdo es como, es lo normal nomás, es como que como que no están ni ahí, es como un poco la parada de Chino Río, ¿cierto? Como el tipo de los 90 ya, es como, ya, si todo es absurdo, filo, nomás, así, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí, da lo mismo, todo da lo mismo. Volviendo a Y Redolés, creo que en el ¿qué le voy fondo a es decir ahora a la como, vieja? ¿cómo? Volviendo a Redolés, ¿y qué le voy a decir ahora a la vieja? Y se pegó un fierrazo y mierda. No, pues. Sí, po, sí, po. Sí, po, claro. Po. Yo creo, a mí por lo menos, como así como desde la mirada más personal, me pasó en la universidad mucho tiempo ese sentimiento como de, da todo lo mismo, porque era como esa decepción un poco de lo que era la universidad, po. Porque yo pensaba cuando era chico que la universidad era como un ambiente intelectual, así como en las películas, po. Y después cuando entré a la U y caché que no había ni un ambiente intelectual de nada y que nadie leía y que en realidad los que leían eran unos poquitos, unas poquitas y el resto se ponía a copiar en las pruebas y era que peor que la escuela, ¿cierto? Peor que el liceo, que era muy común que nadie estuviera muy realmente interesado en estudiar. También era como una sensación como de vacío, pues como de decir, pucha, es como la decepción. Y creo que esa sensación como de decepción un poco se asocia muchas veces a esta idea del absurdo, porque es como que uno tiene una expectativa de algo, de lo que debería ser la vida, y sin embargo no es eso. Es como, hay un poema de Enrique Lin que parte diciendo así como, y bien, eso era todo, ¿cierto? Dice, y bien, eso era todo, aquí tiene la vida. Y es como la historia ahí se llama ese el monólogo del viejo con la muerte. Y bueno, creo que es como de los poemas de Lin donde también se ve como todo este recorrido, tienen varios monólogos dentro de los poemas Lin, y también se ve este recorrido así como por toda la vida y cómo uno se va decepcionando constantemente de un montón de cosas de la vida que uno a veces tiene muchas expectativas, pues como de tener hijos, de tener una carrera, de ser exitoso. En el fondo, esa idea del significante vacío o del sentido o de la ausencia de sentido, Schopenhauer la plantea también, por eso lo plantea como de los primeros autores, y Schopenhauer dentro del mundo como voluntad y representación señala esta idea de que el deseo, ¿cierto?, es lo constitutivo, por eso Schopenhauer está muy pendiente de la filosofía oriental y plantea que el deseo, ¿cierto?, es como el gran mal del ser humano y lo que uno tiene que hacer es dejar de desear, porque el deseo es lo que en el fondo provoca que uno se desilusione. Y Schopenhauer dice que este deseo del placer o el deseo de felicidad, ¿cierto?, es un engaño y que uno en el fondo no tiene que desear el placer, no tiene que desear la felicidad, porque cuando uno en el fondo logra lo deseado, se da cuenta que era un engaño. Entonces, todo deseo es un deseo ilusorio. Entonces, lo que plantea Schopenhauer es que el deseo, siempre lo que desea en el fondo no es la satisfacción de sí mismo, sino el seguir deseando. Entonces, lo que plantea es que el deseo solo desea desear. Entonces, cuando obtiene como el Chino Río, por lo que decíamos recién, Chino Río, ¿cierto? Llega a ser número 1 y dice, bueno, y eso era, bueno, ya, filo, ya era nomás. Entonces, como esa ausencia, ¿cierto? Ese deseo vacío, o la ausencia del placer efectivo, o la felicidad efectiva, la plantea Schopenhauer como una condición casi esencial de la humanidad y lo que hace es rechazarla en el fondo, es decir, no hay que desear. Dejar, y en ese sentido se emparenta con algunas filosofías orientales que rechazan, ¿cierto?, el mundo del deseo, en el fondo. Démosle, Mae, para que avancemos con las Interesante. propuestas. Está Dele interesante. nomás, dele Ya. nomás. Bien, voy a partir con el tema de los asesinos en serie, que para mí es como un tema bastante de mi personalidad incluso, o sea, aparte de mi estética, aparte de todo lo que tiene que ver conmigo y por qué, antes de empezar como así como a interiorizarnos, yo creo que la culpa de todo la tiene mi mamá. Es raro que lo diga, pero sí, así es. Que mi mamá me inculcó lo que es el cine de terror, partiendo por ahí cuando era muy chica. Quizás es malo, quizás no fue tan
algo tan positivo para una niña tan pequeña, pero de ahí partió como mi búsqueda de estos temas como un poco oscuros, y relacionarlos después, cuando ya crecí, cuando fui grande, adulta, en la universidad, relacionarlo a temas como más contingentes y más como una mirada crítica, que para mí eso fue fundamental para poder seguir, incluso en tema de escritura, ponte tú. También fue fundamental verlo desde una mirada crítica, que eso que yo había visto, lo que me había obsesionado, yo lo podía plasmar y hacerlo algo que pudiera funcionar en el tema artístico, como fuera. Bien, habiendo dicho eso, vamos a partir. Tengo igual un torpedo por aquí, porque no se me olviden algunos datos. Bueno, ¿qué es un asesino en serie? Para los que no saben, bueno, si saben, bueno, es una persona que mata a 3 o más personas en un periodo de tiempo superior a 30 días, con espacios de descanso, y, a ver, ¿cómo parte todo este tema de cómo se forja un asesino, por decirlo así? Digamos que es un personaje de la sociedad que está vista como fuera de los límites de lo que es permitido, obviamente, moral, judicial, en todos los sentidos. Pero ¿de dónde parte todo esto? Parte de la infancia, obviamente. Todos los traumas parten de ahí, lo dice la psicología, la psiquiatría, en fin. Entonces, como que hay ciertos factores que influyen, evidentemente, en que una persona se transforme en, vamos a decirlo de una manera burda, un monstruo, y sería el abuso sexual, físico, verbal, abandono, en fin. Existen esos patrones que son como que limitan, o como que ponen como la primera piedra para partir como con este cambio, porque incluso es un cambio hasta cerebral. Y uno puede decir, claro, uno tiene esos factores que influyen, pero siempre hay excepciones. Seriales que fueron criados por familias buenas, que tuvieron un buen pasar, y aún así su cerebro funcionaba de una manera que no era correcta o no era normal, por decirlo así, entre comillas. Bueno, avanzando en lo que uno puede entender como asesino en serie, existe lo que se llama una triada psicopática, que es como lo que uno puede detectar cuando uno conoce a alguien, o uno puede, no sé, pues decir, esto es una señal de alerta. Y es como, son tres factores. Uno es la piromanía, que ya entendemos que es como incendiar cosas, puede ser que alguien incendie, no sé, una casucha, o empiecen a hacer como a tener ese tipo de comportamiento. Lo otro que es importante mencionar es la crueldad hacia los animales. Básicamente es como una de las cosas con la que uno parte viendo en estas personas, que es como eso de no sentir empatía con un ser pequeño, indefenso, y tratar como de, no sé, pues también de matarlo, en fin. Pasan por esos procesos cuando son niños. Y lo otro es un tema como más, no sé si médico, no sé, pero la enuresis, que es como la incontinencia de esfínter, cuando ya son en etapas avanzadas, pues cuando ya no tienen, cuando ya pasaron por el proceso de ir al baño, en fin, eso también es como un síntoma dentro de esta triada psicopática, que obviamente pueden ir Nunca juntas, había no. escuchado esa, esa primera vez ¿No? que la escucho. Bueno, está descrita dentro de la triada psicopática bueno, partiendo así como la explicación como más formal de lo que sería, porque uno lo ve de una forma bastante fría, impersonal y que no refleja nada. Yo les voy a nombrar, tengo una lista acá, después yo que hice esta lista, les voy a nombrar nomás, una lista. Ed Gein, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Jack el Destripador, que lo hablamos temprano, Andrei Chikatilo, Albert Fitch, David Berkowitz, Richard Ramírez, El asesino del Zodiaco, Edmund Kemper, Eileen Wuornos, Alexander Puchinsky. Bueno, esto es una lista de algunos asesinos en serie que yo estuve investigando a lo largo de mi vida, desde, no sé, los 20 años. Y después les voy a contar por qué. No voy a hacer como explicar uno por uno ni nada, pero
de toda esta lista, creo que el único de los que nombré que podríamos decir que tuvo una infancia normal es Ted Bundy. Que Ted Bundy bien era un tipo que tenía una familia conformada, una mamá que lo quería, estudió en la universidad, sacó una carrera, un tipo exitoso. O sea, era el tipo que no podría decir el hombre ideal, por decirlo de esa manera. Tenía como todas las características de ser un tipo galán, inteligente, vale. Pero algo pasó en su vida que lo transformó y empezó a ser un psicópata, así, porque ese es su diagnóstico. Era un psicópata. No tenía empatía por las personas y bueno, si ustedes lo saben o no lo saben, mató a decenas de mujeres, mujeres que él conquistaba y bueno, tenía como ese tipo de patrón. Y existen unas películas como, no sé si la conocen, American Psycho, es una película, bueno, donde se cuenta la historia y en fin. Bueno, y de todas estas personas, es la única, como dije, que tenía como una familia normal y constituida o que tuvo un hogar. El resto, si yo me pongo a mirar, la mayoría venían de familias abusivas o de familias que lo habían abandonado o lo habían agredido sexualmente, en fin. Y a ver, yo entiendo que es un poco raro para la gente que a mí me llame la atención estudiar este tipo de temas. Yo cuando chica tenía como una cosa como muy de empatía con la gente, así como que me dolía mucho ver el dolor en las personas, ponte tú, era como una cuestión muy, muy mía cuando era chica, como que me lloraba si veía, no sé, sufrir a un perrito o que una persona en la calle, cualquier cosa así. Entonces como que yo después de grande empecé a darme cuenta que estas personas pudieron haber sido diferentes si la sociedad lo hubiese tratado de forma diferente, si hubiesen tenido las oportunidades que otras personas tuvieron o que uno mismo pudo haber tenido. Entonces yo me detuve a pensar más que en el asesino por ser un asesino, sino en la persona, en mirar su historia, por eso lo investigué, mirar de dónde venían, qué es lo que habían sufrido, y darme cuenta un poco que somos, así, mirando a grandes rasgos, somos todos responsables de este tipo de conductas como sociedad. Una sociedad que no educa, como una sociedad que es poco empática, una sociedad que no da oportunidades, que se quedan las nimiedades, como lo que hablábamos del absurdo. O sea, la vida tiene un sentido más allá de las cosas simples que uno puede ver en el día a día. Para mí me queda bastante así en mi mente esa idea de que lo dijiste, Leandro, el tema de que a veces ser bueno es más raro que ser malo. Entonces creo que, bueno, para mí fue como un clic que hice cuando empecé a investigar esto, después les voy a contar por qué. Y me fascinó la historia, me fasciné y empecé a ver películas. De hecho, tengo algunas películas que me llamaron la atención, que son importantes de decir, porque estas personas, ¿cómo se dice? Influyeron en el arte en diferentes aspectos, en cine, música, literatura, en fin. Y de todo lo que rescaté, por ejemplo, Ed Gein, que no sé si lo conocen, pero fue este asesino de Wisconsin que mató a mujeres y hizo después con su piel, hacía como artefactos y en fin, como que tenía una obsesión con ese tema de la muerte igual. Y bueno, las películas más famosas que se hicieron a partir de él fue Psicosis, que es una gran película, La Masacre en Texas, El Silencio de lo Inocente, bueno, que era un libro, pero se hizo película después, que solo retrataron bastante su vida o su forma de ser. El otro, bueno, Ted Bundy en American Psycho ya lo había nombrado, Aileen Wuornos, que Charlize Theron la interpretó en Monster, también es otra película. Es una gran película, se le con Winona Ryder, muy buena. ¿Esa es nueva? No sé de qué año, pero es como 2007, no sé. No, es como de esa nueva. época. Andrei Chikatilo, que es uno de los que yo más me dediqué a investigar, que es un
asesino en serie ucraniano, que fue como del 1989, 1990, como por esa época, asesinó a 52 niños, jóvenes en Ucrania, y de él se hizo la película El Ciudadano X, que es igual una película bastante interesante, bueno, como biográfica. Y ya que el Destripador, o sea, yo creo que hay cientos y cientos de temas donde hay películas, series, en fin, libros, de todo. De Jack el Destripador es como el asesino más connotado de la historia. Y lo otro interesante que encontré, acá está, fueron música, que a mí también me gusta harto la música. Entonces, dentro de lo que involucra la música, hay varios artistas que llevaron a sus discos, entre esos hay un System of a Down, en su disco Toxicity, no incluyó esta canción, pero iba a ir, que se llama Forever Out of Space. Es como una canción que iban a incluirlo y no lo incluyeron, y es acerca de Ed Kemper, que salió en la serie que habíamos hablado antes, Mindhunter, el tipo está alto, gigante, que también asesinó a varias mujeres en Estados Unidos. Bueno, System of a Down es una canción de él. Slayer, que es bastante fuerte, bueno, la música es como bien oscura, por decirlo así, no sé. Hizo varias canciones de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, que es una también bien conocida dentro de lo que es esta rama de asesinos en serie. Jeffrey Dahmer también lo hizo en la canción 213, y Psychopath Red, que hablaba sobre Andrei Chikatilo. Y hay un montón de otras canciones que se pueden buscar. Y bueno, relacionándolo con ese tema como de la música, el cine, que es algo que llama la atención a la gente, por más que nada por el morbo, yo creo, básicamente. Por el morbo que genera la idea de estos seres que se creen casi dioses, o sea, llevándose la vida de tantas. Entonces, para mí eso me llamó la atención, como ya lo había comentado, por el aspecto más social, más como de entender qué es lo que había dentro de esas mentes. Que uno de mis sueños en la vida era estudiar psiquiatría. Yo quería, pero era como algo tan cabezón que yo dije, bueno, no creo que lo vaya a lograr, en fin. Y me puse a investigar por mi cuenta. Y ahí llegué a otros temas. Y bueno, yo en el año 2008, cuando yo todavía tenía expectativas altas respecto a mí misma, saqué un libro. Lo tengo acá. Es un libro de bolsillo, chico y minúsculo, y se llama Caníbal. Este libro salió en el año 2008, lo publicó la editorial Santiago Inédito, una editorial independiente, chiquitita, cuando yo hacía taller de poesía en esos años, cuando tenía como 22 años. Y este libro salió y surgió respecto a ese tema, a lo que yo recopilé, a lo que fui uniendo. Es un poco haber recopilado esa historia y haberla traído a la vida. Y aquí hay varios poemas relacionados a asesinos en serie. Está Albert Fitch, que no lo había nombrado, el abuelo asesino, así se le conoce. Anatolio Onoprienko, que también es otro ¿Me ucraniano. puedes leer un poema? Leandro, ¿nos das esa licencia? Obvio. Por favor, leemos algo. Sí, ¿Quiere que le lea? Ay, sí, no. que lea, que lea. Sí, po. Ya, voy a leer el que a mí más me gusta, que es el con el que finalicé el libro. Tiene un nombre un poco peculiar, pero en fin. Se llama Polvo Nocturno. Volteé tu nombre en mármol 1000 veces. Facilité el paso de tu saliva al interior de mi boca. Estuve en silencio como quien espera el aullido de un lobo en las tinieblas. Pasó el tiempo en los cristales agujereados de mi cuerpo. Sangrando espera, noticia, quién sabe, un grito. Adorné una franja de hierba en el bosque. Floreció nardo pálido en mis grietas anunciando tus pasos, tu mano afilada. Me hice polvo en los yerbales sin espesa lágrima en mi rostro. Me hice eco entre los almendros de tu bóveda. Me hice estela amarga en el vacuo de las sombras.
bueno, termina así. Es como la despedida final después de la muerte de una de las víctimas. Bueno, esa era como mi idea. Y creo que, bueno, el libro es chiquitito, mi profe me ayudó harto, el Sergio Saavedra, gran poeta chileno para mí, gran poeta chileno. Él me ayudó en la edición y bueno, le tengo harto cariño a este librito porque fue el primero. Creo que me dio hartas satisfacciones, viajé harto, me recorrí varias partes con el libro y creo que fue como el inicio y un poco me dio como un poco de esperanza en cuanto a lo que era mi carrera literaria, por decirlo así, no sé si le puedo llamar así. Después ya me fui curtiendo y ya entendí que las cosas no funcionaban como yo pensaba, pero bueno. Y nada, más que nada era eso, presentar un poco lo que significaba esto más allá del tema como morbo y eso, sino como contextualizarlo, traerlo como un poco al tema más social, más de humano, y eso sería como lo que yo podría hablar de esto. No sé qué opiniones tienen ustedes, si tienen alguna pregunta o si me fui muy rápido, no sé. No, está súper bueno el Genial, tema. me encantó y me encantó tu poema también. De hecho, creo que me avisan por interno que el próximo capítulo tenemos sorteo. ¿Hay sorteo del libro de la madre? ¿Qué es cierto, Leandro? Para eso tendría que hacer una segunda edición porque fíjense que este es creo El que el único que le único que queda. me queda. Pero mira, yo tengo una página que me la hizo un amigo, una página web bastante humilde, y voy a subirlo y ahí va a estar gratuito, no sé, para que la gente lo lea si les gusta, ¿no? Mira, Y hay allá unos amigos. mi página, michaeler.cl, tengo algunas cosas que escribo y hay algunas cosas relacionadas con asesinos en series, como más. eh, con mi amiguita aquí hemos trabajado un poco en algo experimental, con voz y en fin. Así que si alguien quiere pasar a verlo, michaeler.cl. Y genial. Sí. Y tal vez los amigos de Empaste y Encuadernación de San Antonio podrían sacarnos una segunda edición independiente. Hoy Sí, sería genial poder hacer otra edición quizás más completa o hacer algo. Lo he tenido en mente yo durante un tengo tiempo. un amigo que tiene una editorial independiente igual. Pero vamos a ver, a lo mejor también se motiva y también ahí puede generar una segunda edición también. Sería muy Oye, genial. yo quería comentar algunas cosas, ideas que me surgen también a propósito del tema. Esta idea como de cómo se forma el asesino en serie, cómo se va construyendo su personalidad, su forma de ver el mundo, de su forma de sentir. Y muchas veces esta idea ha sido bien como cuestionada, porque bueno, en algún momento se planteaba como que el asesino o el psicópata o el sociópata Mm. nace así, como que viene sobredeterminado genéticamente, para poder ser de la forma que es, ¿cierto? Entonces toda esa falta de empatía se debe como a un desequilibrio en los neurotransmisores, y eso se va, como que se mezclan una serie de factores y dan como resultado, digamos, este problema. Eh, yo no creo en eso, no creo que el problema sea un problema biológico o genético, creo que comparto con lo que señala ahí la MAE sobre el origen sociológico o el origen social de las personas que tienen estas prácticas tan indeseables, ¿cierto? Andar matando gente nunca va a ser algo que... ni siquiera aunque sea matar a Jaime Guzmán, ¿cierto? No es algo que uno a lo mejor podrá reír, uno se podrá reír a veces de ciertas muertes, ¿cierto? Como Pinochet si lo hubiesen matado, pero no es el caso, ¿cierto? Estamos hablando de otro tipo de asesinatos, donde hay un problema como que muchas veces se considera una enfermedad psicológica, una especie de patología, ¿cierto? Donde se habla de estos psicópatas. Entonces, yo quería comentar respecto a eso que esta idea de como del determinismo de la personalidad y cómo la libertad en el fondo empieza como a mediar entre este determinismo social o determinismo circunstancial
y cómo efectivamente se desarrolla la libertad en un espacio de sobredeterminación, que no solamente lo vemos en el caso de los asesinos, ¿cierto? También lo vemos en personas que son drogadictas muchas veces, donde el sistema social circundante lo sobredetermina y lo empuja prácticamente como un río, una corriente gigantesca hacia estas formas, no sé, de vida, pues, como la drogadicción en sus múltiples manifestaciones, ¿cierto? Desde consumir mucha azúcar hasta consumir pasta base, ¿cierto? O sea, no hay como... la adicción es la misma, solamente lo que cambia son los lugares o las circunstancias en las que uno va desarrollando las adicciones. Creo yo que es interesante lo que plantea la MAE respecto a la determinación y cómo la libertad se relaciona con esa determinación. Eso me gustaría ahí comentar. Y lo otro, respecto a los personajes, yo le comentaba a la MAE que yo ahora hace poquito había leído una novela gráfica de Alan Moore, que se llama From Hell, ya que es como de los escritores de cómics, ¿cierto? Alan Moore es como de los más reconocidos. Y este año le compré a un amigo el From Hell, que trata del Jack el Destripador, y hay toda una serie de libros y estudios sobre cuál es el origen y quién fue realmente este personaje, porque hay distintas teorías sobre quién realmente habrá sido. Hay quienes plantean que era bueno, lo que plantea ahí en este cómic, ¿cierto? Que lo identifica como un médico que era el médico de la reina. Y que se vuelve loco porque tiene una visión, etcétera. Entonces, y que formaba parte de la masonería. Bueno, hay una serie de teorías al respecto. Eso quería señalar también como referencia y como una obra que leí hace poco y que dentro de los autores que he revisado hacia hasta ahora, creo que es de los que de los que mejor aborda el tema de los asesinos en serie, porque es de los primeros que se reconocen dentro de la tipología como asesino en serie, ¿cierto? Este es como de los primeros que se reconocen a lo largo, probablemente hay muchos otros antes, ¿cierto? De hecho, lo que plantea, por ejemplo, la serie de David Fincher, la Mindhunter que comentaba Mae también, es que la tipología del asesino en serie es una cuestión súper contemporánea y que empieza a aparecer de manera mucho más fuerte en un periodo de la historia de Estados Unidos, donde empiezan a aparecer varios de estos y que algunos imitan el comportamiento, como que toman como referente, ¿cierto? No sé, pues el caso más común, el que aborda también Tarantino en la última película, que el Manson, ¿cierto? El Charles Manson, que él cuando le preguntan dice, yo no maté a nadie, yo tenía ahí unos hippies, ¿cierto? Que me seguían y agarraron papa y hicieron lo que hicieron, pero yo no tengo nada que ver. Pues. En el fondo, Charles Manson también es un modelo, ¿cierto? Muy común dentro de los distintos modelos de asesino en serie. Creo que también es un arquetipo que, bueno, hay entrevistas donde el tipo se comporta, se parece al Joker un poco, con esa forma de ser. Pues. Y la última como referencia, comentario que quería hacer, que también hay una película de Lars von Trier que se llama La casa que Jack construyó, creo, es como la traducción. Eh, bueno, Lars von Trier igual es como un director más o menos famosillo dentro de los directores que hoy día todavía están vigentes. Y ahí también el Lars von Trier presenta un asesino en serie así brígido, 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 y también como que le saca un poco esta impronta media romántica que muchas veces se le da a estos personajes, como personajes que tienen una inteligencia sobresaliente y que también a veces eso les permite hacer lo que hacen, ¿cierto? Porque pueden planificar, entre comillas, el crimen perfecto, ¿cierto? Y lo hacen una y otra vez, que es difícil. Es como una especie de desafío a la razón, también es lo que comentábamos hace un rato. Eh, y cómo lo logran una y otra vez, y el hecho de no ser descubierto, ¿cierto? Es como la precisión del crimen. Creo que eso igual aparece también ahí en este tipo que es como la frialdad, ¿cierto? Esa falta de empatía, etc. Creo que por lo menos de lo último que he visto así en el último tiempo, esa serie, la Mindhunter, creo que es extraordinaria, todavía de hecho no termina, salieron 2 temporadas.
Y Bueno, de los cómics, ese cómic El From Hell, y del cine, esa película de la última, no es la última, me parece, la von Trier, sí, no me acuerdo si tiene alguna otra después de esa, pero es de casi de lo último. Y ahí el tipo también, pues el personaje es un personaje monstruoso y también así como que juega harto con esta idea de la seducción. Creo que también es sí, importante igual como importante. esa... bueno, ahora he visto también, no veo mucho Netflix, ni veo muchos documentales de Netflix porque son demasiados y son muy largos y todo, pero he cachado que hace poco han salido algunos documentales como que se aborda el tema de la asesino en serie de forma recurrente, o sea, no es una serie, sino parece que hay varias series que están abordando, o quizás es la misma serie que aborda distintos personajes, pero he cachado varias veces así como en la bandeja de entrada del Netflix Y una la serie temática. haciendo como un comentario respecto a lo que habéis dicho, que así como a título personal, yo Manson no lo considero estrictamente un asesino, o sea, obviamente dentro de la literatura él está y existe como esta imagen bien potente, pero yo no, por ejemplo, yo no lo puse en el libro siendo esta imagen bien potente por el hecho de que él no, de sus manos no asesinó, ponte tú, eso es como algo estrictamente así como yéndome bien al... Y lo otro, sobre los crímenes que existen estos tipos de asesinos organizados y desorganizados igual. Entonces, como que estos tipos que son organizados son los que tienen como mayor posibilidad de éxito, o sea, llamando a éxito como algo súper negativo, pero de matar más gente en un plazo más largo. Y de hecho, el asesino del Zodíaco tampoco fue de los casos que no se descubrieron quién fue por el tema de que el tipo era demasiado inteligente. De hecho, dicen que podía haber sido un mismo policía. En fin, como ese comentario. X. Oiga, lo encontré genial, Mae. De hecho, me da un poco lata que lo pusiste así como, oye, tal vez les pueda parecer raro, lo encuentro genial, creo que es necesario hablar. Y aquí, y me voy a colgar de lo que han dicho ustedes meramente, me quiero colgar de Batman. Batman es malo, es un mal ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? No nos olvidemos, ahí me parece que es La Larga Noche, o La Broma, no, en una de las dos, en Largo Halloween, perdón, donde Joker hace ver que todos estos criminales que uno ve en general son producto de una sociedad que ha inyectado violencia y ha inyectado medios violentos y que en vista de que la violencia está disponible es como el licor, ¿ya? Es como el licor, hay quienes la consumen en exceso y otros no. Mm, Y así como hay estados como el estado nórdico donde el licor es un monopolio estatal limitado, ¿verdad? Entonces, miren qué curioso, son estados en general con poco, con alto suicidio, sí hay que decirlo, pero mm, con una tasa bajísima de asesinato. Entonces, no deja de ser cierto, tal vez el asesinato es como el licor. mm, ¿Qué tanto asesinato tenemos disponible? ¿Qué tanta violencia? ¿Ya? No solo la venta de armas, no solo ello, sino otras cosas más. O sea, hasta qué punto la violencia se va distribuyendo en la sociedad en la medida que la vamos inyectando. Violencia sistémica, simbólica, en fin, eso da para mucho. Les recomiendo ahí ese tema. Y justamente es cuando Batman empieza ya a ser considerado el malo del cuento, porque él es el que inyecta y desequilibra el cuento, o sea, pone la violencia, ¿no? Él mm. pone la violencia en todo esto fuera de la ley. Es un sociópata, finalmente, Batman también. Y por eso nos cae bien. Es un sociópata, inteligente, riguroso. Es la romantización del criminal. Oye, ¿sabéis que me acordé de otra que la quería recomendar? Que me acuerdo que la vi así de casualidad una vez, no sé por qué, estaba en mi casa en DVD. Hay una que se las recomiendo, no sé si la han visto, si no la han visto, véanla, porque es una película bien desconocida. Una que bueno, yo la encontré como Evilenco, si la buscan seguramente la van a encontrar con ese nombre. Sale el actor de La Naranja Mecánica, ¿Ya? ¿cómo el nombre? Espera, deja ver si lo tengo por ahí. Todos sabemos, el actor de la naranja El, mecánica. Malcolm McDowell se llama. El Malcolm Sí. McDowell, ¿cierto? El protagonista de La Naranja Mecánica, en esta está viejito. Y el asesino es un tipo que ha matado un montón de personas, ¿cierto? Y la gracia que tiene es como que el personaje es muy raro. Bueno, hay toda una especie también, yo creo, una hipótesis media encubierta, media anticomunista en la serie. Que me parece que igual es media chanta, pero igual creo que lo interesante es que el personaje es como un viejo que pasa súper piola
y el tipo ha matado así una cantidad gigantesca, o sea, no sé si son más de 100 personas, probablemente las que mata, pero el tipo tiene un rollo con la sociedad totalitaria. Y es un poco lo que decía y al comienzo también tú, Fabián, pues con esa idea de que el fascismo, y volviendo un poco a esa idea de cómo la sensibilidad también propia de los fascismos, también genera un poco esta idea media trastocada de la razón, pues, donde la razón a veces como que deja de lado cualquier tipo de empatía, como, y en el fondo ahí lo que resulta así como de estas como delirios de la razón, o de estas como excesos de razón, son también estos, cuando hay un dibujo, un grabado que dice el exceso de la razón produce monstruos, creo. O el sueño, la razón produce monstruos, algo así. Sí, un grabado. Eh, el, ahí creo que en esta que le digo, en el Evilenko, el personaje de alguna manera aparece como el resultado como del naufragio de la Unión Soviética. Y es como una cosa así, como es como el apéndice, ¿cierto? Como de que acumuló todo lo malo, digamos, de la Unión Soviética. Y es como una especie de determinismo, ¿cierto? Que donde una serie de circunstancias producen este ser, y tienen que ver directamente como con la decadencia de la Unión Soviética. Y este personaje como que acumula toda esa decadencia y la despliega como de manera de violencia brutal. O sea, el tipo es un monstruo. Entonces creo que esa igual es como de las películas que creo yo que me ha dejado así como dándole vuelta a esa idea de los asesinos en serie. Y la otra que pensaba a propósito de lo que comentabas, que ahora estaba viendo Watchmen, la serie. También. eh, También. bueno, Psicópata. también haber leído el cómic también hace tiempo, y la película no la encontré tan buena, pero la serie igual está entretenida, y también plantea esta idea que, bueno, el cuestionamiento de los superhéroes como superhéroes, en tanto agentes del bien, ¿cierto? Como que en el fondo en los superhéroes, y lo que plantea la tesis constantemente de Watchmen es como quién vigila a los vigilantes, porque en el fondo quién supervisa a los supervisores o a estos burócratas, ¿cierto? Que son como agentes del bien, pero en el fondo no hacen más que hacerle la vida imposible a las personas a través de toda una serie de formas de administración. Entonces, Watchmen, ¿cierto? Es como una de las cuestiones que también serían interesantes, así como cómo la psicopatía del superhéroe, ¿cierto? Ahí aparece el famoso, el comediante en Watchmen. Y ahora también después, más contemporánea de la serie, está The Voice, donde también, ¿cierto? Los superhéroes son todos unos hueones desquiciados y asesinos absolutos. Pues. Entonces, también creo que es interesante esa idea que plantea el Fabián respecto a cómo se construye esta idea del héroe, ¿cierto? A partir del el tipo que puede matar, como que tiene la licencia para matar, como esta idea de Clint Eastwood, ¿cierto? El pistolero que anda ahí, y que hay muchas personas, ¿cierto? Que son promotoras del fascismo, que este tipo de, bueno, tengo ahí atrás, no sé si se vea, a Travis, ¿cierto? De Taxi Driver, que también es como esta idea de cómo el justiciero, ¿cierto? Después del hastío, sale a matar como un loco, ¿cierto? Entonces, creo que también esa idea interesante, cómo se asocia el fascismo, o esta idea como del exceso de razón, cómo produce, ¿cierto? Bueno, el Joker también dice algo así, pues como que él se autodiagnostica exceso de lucidez. Claro, claro, Fabián. ese es el tema. ¿Sabes? Justamente tiene que ver con el tema original que estábamos conversando, que es el absurdo. El psicópata muchas veces quiere evidenciar nuestro absurdo, porque él pone evidencia que la policía no puede cuidarte, él pone evidencia que tus padres no te aman tanto, porque muchas veces los pocos sobrevivientes hablan de que la tortura es, mira, nadie te va a buscar, o sea, démonos cuenta del vacío, decirle yo me di cuenta y voy a jugar por eso porque es lo que me queda, ¿ya? Es un tipo bien pesado, e incluso, como dicen los ecofascistas, ¿y cuál es la diferencia entre un zapato de cuero de vaca y un zapato de cuero de persona? O sea, vamos, ya, o sea, va jugando con eso. Y es brutal, es brutal. Hay una pareja social que hay que evitar, y, que es la sociedad moralizante
¿ya? La sociedad moralizante en el sentido dicotómico, ¿ya? Y el Estado ausente. Me explico, y aquí voy a citar para que no se diga que solo cito libros comunistas. Oye, Fabián, y ahí trata de introducir tu tema, vos. No, ya nos No, cansamos, me voy a tener que invitar no, otro pero comunista. tíralo. Si No, aquí, mira, estoy Fabián, esperando el tema. Fabián, yo he tirado mi tema en 5 minutos en algunos programas, así que con eso Ya te va digo todo. mucho, ya va mucho. Pero introdúcelo. Después, por último, a lo mejor venía a la próxima, al próximo capítulo, hacemos la segunda parte. Vale, me explico. La sociedad moralizante. Y aquí quiero citar un libro, olvidé el autor una vez más, que se llama La mente de los justos. ¿Ya? Eh, un libro neoliberal, quiero decirlo, ya es desde esa óptica. Pero plantea unas cosas que son interesantes y creo que se pueden revisar o revisitar. Que justamente esta idea de los buenos la que incide en un mayor índice de violencia, porque hay justicia en lo que yo estoy haciendo. Está bien, lo merezco, es justo, corresponde, tengo el derecho. Eso, una sociedad moralizante, la sociedad victoriana, por ejemplo, la sociedad neoconservadora gringa, con un Estado ausente, el colapso de la Unión Soviética, es algo seguro, donde no se controla, como digo, los índices de violencia distribuidos para la aparición de estos crímenes. Crímenes que antes existían ligados sobre todo a la gente poderosa. Recordemos las 120 jornadas de Sodoma, por ejemplo, donde las víctimas finalmente no solo son abusadas, sino que mueren de una forma u otra. Y ahí él cuenta, el Marqués de Sade, motivo por el cual lo llevan preso, más que por ser pervertido, es por echar al agua a todos los amigos. ¿Sí? Por eso termina detenido el pobre Marqués, si no es porque le gustara esto o lo otro. Que, seamos realistas. Porque echó al agua. Después está la versión del Pasolini, pues, en el cine. Claro, está la versión de lo que pasó. Entonces, estas conductas han existido y me parece muy, muy interesante lo que dice Mae sobre la incontinencia urinaria y creo que tiene un muy buen factor predictor, porque el primer motivo que tiene la infancia para controlar sus esfínteres tiene que ver con su vinculación con los otros, con la vergüenza, con la gratitud, con la gratificación, con el cuidado de la intimidad, ¿cierto? Etcétera. Entonces, no controlarlo es no controlar muchas veces los aspectos o no reconocer las señales que estoy recibiendo de gratificación o no. ¿Cachai? No estoy reconociendo los estímulos sociales finalmente y no sé cuáles son mis límites para dar, ¿ya? Los posibles freudianos, y para recibir lo que no me tiene que aguantar como soy. Entonces, me parece que es muy interesante. Para terminar este largo monólogo, quiero citar otro texto que les recomiendo mucho, si les gusta el tema de los psicópatas. Mae no habla de eso, pero creo que es muy bueno. Yo siempre cito, y ahora sí me sale el autor Roger Bartra, La antropología del cerebro, que habla sobre la conciencia y los sistemas simbólicos. ¿Ya? Buenísimo, porque justamente, ¿dónde está la mente? Bacán. ¿Dónde está la mente? Recuerdo haber leído a ese autor a Roger Bartra como antropólogo. Sí, buenísimo. Y justamente, ¿dónde está la mente? Porque está el factor que dice Leandro. Hay factores biológicos que a ti te deberían orientar a ser un asesino, un adicto, una persona artística, etc. A modo de riesgo, en teoría yo tengo personalidad adictiva. No la tengo, no hemos manifestado. Y en esto les recomiendo un artículo que sacó la BBC hace un tiempo sobre un científico que un día se le ocurrió hacerse un test a él mismo, los test que él preparaba, y descubrió y tenía una vida estable, ni siquiera se había separado, ningún quiebre, bueno, había llevado una vida razonable. Y este es el tema, ¿cuánto de la cultura vive la conciencia? Porque hay factores netamente fisiológicos, pero ¿cuánto de la cultura con la plasticidad cerebral? ¿Cuánto de la cultura incide en qué elementos neuronales se conectan en ello y que permite que a pesar que tengamos la condicionante psicópata, adictiva, etc., nos limitamos, porque es eso, nos limitamos o nos equilibramos y decimos, mira, yo por mí pegaría un tiro al Leandro, lo que llamaba Freud el malestar de la cultura. O sea, ganas tengo. Claro. Ya, todos tenemos. Y este es el tema de irlo reconociendo, porque en esa sociedad de culto moralizante
todo el mundo sonríe. Y tras de eso, un día, alguien dispara. Nosotros los profes, bueno, Leandro también es docente, que trabajamos en contexto a veces vulnerado, sabemos que de lo que más hay que desconfiar es de la gente encantadora. La gente encantadora con los niños no es, no, simpático, no, generoso, no, arranca a la primera, esa gente que, no, pijo, y Leandro, corrígeme, pijo, termina en delitos afectivos. No, es que conocimos al padrastro, y el padrastro es un amor, y lo vengo con la hija y su mamá, ¿cuánto? Su papá, su madrastra, porque pasa por otro lado. ¿Y cuánto llevan? No, llevan un mes. Claro. Y uno empieza, pero él es tan bueno conmigo. Y uno dice, chucha, o ella está mal, y uno dice, chucha, no, ya sabe. Bueno, a propósito de eso también está una serie, hablando de series que no son tan buenas como las cosas de Foguet, que quizás, bueno, ojalá Foguet nos estuviera escuchando y dijera, oye, ¿qué les pasa con mi obra? Pero hace poco, hace no mucho salió bueno, lo comentamos también de manera muy breve en uno de estos programas, la de La Jauría, donde el tipo, bueno, no quiero hacer spoiler, pero el cliché, por cierto, como el tipo que uno menos sospecha, el típico, ¿cierto? Es como, pero ¿cómo iba a ser él? No voy a decir quién es para que quienes aún no lo han visto, ¿cierto? No le va a hacer el spoiler, pero es como un cliché, digamos. Creo que también señalar a propósito de eso, la obra en general de David Fincher, como de los directores, David Fincher parece obsesionado bastante la idea de los asesinos en serie, aparte de Mindhunter, ¿cierto? Tiene los 7 pecados capitales, que es una de las grandes de Brad Pitt como actor ahí, junto con Kevin Spacey. Bueno, tiene Zodiac también, una serie también de otras obras que podrían también rastrearse ahí como dentro de las grandes películas de asesinos en serie. El silencio de los inocentes, igual yo la encuentro buena, pero creo que ahí lo que destaca es la actuación del protagonista, más que a lo mejor la película tan buena, a lo mejor no es tan buena, pero el protagonista se manda el gran papel. A diferencia de las de Fincher, creo que son como obras extraordinarias. En general, Fincher es como de los grandes monstruos del cine contemporáneo. Fabián, ¿qué hacemos? ¿Te dejamos? ¿Quieres volver y traer un tema? Me encantaría volver, Mira, pero lo voy a dejar introducir. dale, ¿No? bacán. Sí, Bacán. pero Dale nomás, dale. Sí. Dele Para que el nomás, sí. público vuelva. Ya, no, a ver, Introduzca el tema. esto es lo que yo llamo un análisis marxista de la masturbación. ¿Ya? ¿Por qué la gente se ríe? ¿No? excelente. Pero, Dale. ¿por qué la gente no toma el mood? ¿Por qué no hace esto? Porque yo digo, es porque Dele tengo un gran nomás. Ya. No, a ver, ocurre que Marx tiene un error en su teoría. Marx decía que el socialismo inevitablemente iba a llegar cuando las constricciones capital-trabajo en un país se agudizaran al punto tal de que ya no iba a dar más, ¿cierto? En eso Lenin lo corrige y dice, hermano, usted se ha olvidado de que el capital puede ir a otros lugares del mundo. Entonces el marxismo-leninismo dice, bueno, en algún momento el mundo también se va a acabar. Digo, no hay más donde viene la conflagración mundial de los burgueses, ¿cierto? Y los trabajadores en eso podemos evitarlo. Pero el mundo no es infinito, las hectáreas no son infinitas. Entonces, esta gran máxima de los que nos sentimos marxistas, de que el capitalismo destruye su fuente de riqueza, el planeta y los trabajadores, ¿no? Ya. Pero hay alguien que nos olvidamos en este momento, que es la gran Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo desarrolló una idea que se llama el ultraimperialismo, que es lo que hoy día llamaríamos el capitalismo transnacional profundo. Y todo esto para la caja, bueno, todo esto para fíjate, lo que es estudiar el fenómeno. Y yo decía, sí, se van a acabar efectivamente las hectáreas de tierra, es evidente, se van a acabar los bosques, pero lo que no hemos visto, y ella lo avisora un poco a la pasada, ¿ya? No lo describe así, como dice que yo hago, es que el capitalismo tiene muchas formas de colonizar.
muchas formas de colonizar que son más que colonizar un territorio. Y en esto, entonces, lo llevo a una plataforma muy exitosa en el último año, sobre todo con la pandemia, que es OnlyFans. Ya, OnlyFans, para quienes no lo conocen, es una plataforma de videos de pago como YouTube, pero tiene dos virtudes fantásticas. Primero, que te pagan antes de verte, si tienes la tarjeta de crédito, es algo seguro. Y en segundo lugar, no hay una especie de buscador. Yo no la tengo, he leído, me documento, pero no hay una especie de buscador. O sea, tú tienes que saberte el nombre de quién vas a buscar. Así que recuerda de cierta forma la privacidad de quienes están ahí. OnlyFans obviamente no surgió para lo que terminó ocurriendo. Surgió para que tu amigo que cocina hiciera recetas de cocina y ganara unas luquitas con eso, ¿no? Para tu amigo que toca la guitarra, diera clases de guitarra, en fin, un sistema. Pero igual es un neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el sueño de Marx no era, o el sueño del gran marxismo, antes de que ocurriera lo que dice Eric Fromm, que el socialismo real terminó transformando el marxismo en el sueño de la burguesía universal, ¿ya? El sueño del marxismo en muchos sentidos era el sueño del tiempo libre, era el sueño del ocio, no de la hiperexplotación a la que yo me opongo. Y me opongo a ciertos movimientos que explotan sus militantes 24/7. Lo dije, ¿no? Espero que no me estén escuchando en ciertos lugares. ¿Ya? No era el sueño de la explotación permanente, y mucho menos de la autoexplotación, que cita el coreano que vive en Alemania porque luego gusta vivir en Corea. ¿Cómo se llama? ¿Leandro? ¿El coreano? El Wing Chun Han. No era el sueño de la autoexplotación. Mucho. Pero OnlyFans y las redes sociales logran eso. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes que estamos produciendo dinero en nuestro tiempo libre? ¿Y cuántos de nosotros el neoliberalismo ha penetrado tanto que nos sentimos mal por no generar algo en nuestro tiempo libre? Cierto. El ocio ha sido colonizado. La que creímos la última frontera de la producción ha sido colonizado. Y ahora, si yo quiero hacer ejercicio, y en mi caso ocurre, tengo la aplicación para hacer ejercicio. Y la sigo rigurosamente. Es como ser esclavo de Duolingo. Duolingo tiene ese gustando infantil. ¿Ya? Y vamos produciendo, porque debemos producir, debemos saber más, debemos ser un episodio ultra competitivo, ¿cierto? Para terminar siendo la élite proletaria de la que hablaba Marx en el último Marx, ¿cierto? Esta élite proletaria que debe estar cada vez más capacitada, pero cada vez más subpagada. ¿Y dónde entra OnlyFans? En algún momento ese público también se acabó. También nos acabamos. O sea, yo no puedo estar en los Zoom del Leandro leyendo los libros de la MAE y pagando a Duolingo, por Dios, no me da el tiempo. Y descubrió que había un lugar en el que no había entrado. El neoliberalismo entró profundamente en nuestro desarrollo afectivo, sexoafectivo, social. Entró en lo más íntimo a través de OnlyFans. ¿Cuál es la diferencia de OnlyFans con la pornografía común y corriente? Lo voy a explicar. Y de hecho hay un dicho en el que está en inglés que dice OnlyFans es para gente que paga por masturbarse. Cuando nosotros éramos pequeños, o por lo menos yo no sé, Leandro, nuestra experiencia, un tema se puso polémico, nuestras experiencias sexoafectivas fueron incipientes, ¿cierto? Era una fiesta con el chico o chica que te gustaba, era a veces mirar de reojo, era a veces mientras ibas haciendo una tarea. Había un proceso de descubrimiento donde estaba el otro y el otro existía. ¿Ya? El otro existía con todo, con sus miedos, con sus logros, con sus dolores, con sus imperfecciones. El capitalismo, no el neoliberalismo, el capitalismo desarrolló la pornografía, ¿ya? Y descubrió que después la pornografía tenía un problema, que la dejó de hacer rentable. Era imperfecta. Perdón, era perfectamente imperfecta. Me explico. Los chicos, los adolescentes y los adultos, ¿por qué no?, se dieron cuenta que la gente de las porno no es gente real. Y por lo tanto dejaron de consumir el producto, un producto que además abunda en gratuidad. El neoliberalismo, ahora sí, y no el capitalismo, el neoliberalismo se dio cuenta que existían los packs. 2 más 2 son 4. Y si usted le manda packs, ¿por qué no cobra por eso? Y nos vendió el logro de la liberación individual de la mujer, o de los hombres, porque no, de la liberación del cuerpo, para transformar en producción capitalista neoliberal
el acto más íntimo de un chico de 11 o 13 años, que es el descubrimiento de su cuerpo, o una chica, el descubrimiento de su cuerpo. Y el ultraimperialismo del que hablaba Rosa Luxemburgo se instaló aquí. Porque ahora los chicos y chicas lo que se preguntan es a cuánto la prueba. No es hagamos la tarea juntos. El erotismo, el romance, no, el romance me carga, pero el erotismo, la afectividad, la corporalidad, el encuentro del otro, a través de OnlyFans, desaparece. ¿Cuál es la gracia? Yo ya no necesito tener amigos de verdad. ¿Por qué los querría? Tengo un abanico de personas a las que yo les puedo pagar para hablar de los temas que me gustan. Mejor aún, puedo buscar el tipo de chica que a mí me gusta. Más gordita, más flaquita, más plana. Hay de todo. Yo el otro día estaba leyendo. Hay canales de páginas sexuales de personas turnias. No sé cuál es el nombre real de la gente turnia, pero... Visca, algo así. Disculpen, Visca digo, parece, ¿no? pasa que tiene una desviación ocular, pero no sé si me explico al nivel que ha llegado. O sea, tu fantasía más profunda y escondida está ahí disponible para ti. Las chicas o chicos que son como tus vecinos, como tus compañeros, están ahí. ¿Y por qué me preocupa? Porque siento que es el último paso para la deshumanización. La profe le está poniendo mucho. No, porque la evidencia antropológica demuestra que uno de los elementos que nos volvió humanos fue el coito frontal. La capacidad de darnos cuenta de lo que le pasa al otro, poder mirarle a los ojos, poder enfrentarlo literalmente. Piensen ustedes cuántos animales pueden ver el rostro completo de los otros de su especie. Los caballos no pueden. No pueden. O sea, empiezan a sacar la cuenta. ¿Cuántos pueden? ¿Y cuántos pueden ver la corporalidad completa? Son poquísimos. Son poquísimos. Nosotros podemos. Y una de las cosas que nos hizo humanos, en el sentido profundo del término, no en el sentido del pulgar oponible, fue la capacidad de encontrarnos. Y que eso se pierda, y que eso se mercantilice a este nivel, me parece antropológicamente preocupante para el desarrollo de la civilización, y lo diré así. En el sentido más profundo también que lo decía Rosa Luxemburgo, el ultraimperialismo, antes de destruir al ser humano, es probable que destruya la humanidad. Ay, oye, Fabián, mira, yo creo que son 8:15. Tenemos, ya está, normalmente nosotros terminamos como a esta hora ya un poquito antes a veces los programas. Normalmente no nos pasamos más de 1 hora, hora 40. Yo creo que este ha sido de los programas más largos que hemos tenido. Pero me parece súper bueno el tema. Probablemente, si es que ustedes tienen tiempo el próximo sábado, a lo mejor podemos invitar a alguien más, pero ahí depende también de cómo anden ustedes de tiempo. Si no tienen tiempo el otro sábado, a lo mejor lo podemos dejar para más adelante, pero también en función como del tiempo, para que no nos alarguemos pasado de 2 horas, porque es difícil que alguien esté tanto rato viendo, ¿cierto? Pero me parece súper bueno el tema que ha introducido. Yo lo dejaría igual sujeto a un par de comentarios y después lo retomaría en un próximo capítulo. Yo quería igual señalar respecto a lo que planteas tú de la, bueno, da para infinito, igual porque tú planteas esta página como un modelo, como un ejemplo de lo que podría ocurrir, ¿cierto? Con las estrategias como posibles para poder ir colonizando la intimidad o la subjetividad, que creo que hay otras formas que podríamos ir señalando, pero esa es como quizá una de las más evidentes hoy. Yo podría ahí señalar respecto a eso que me parece que el argumento que se da de cómo la evolución de la pornografía también, y yo no cachaba, por ejemplo, lo de que OnlyFans, eso es lo que hoy día conversaba también con mi compañera, con la Oda acá en la casa, que si es que efectivamente el objetivo originario de la página era una cuestión erótico-pornográfica o como de venta de ese tipo de cosas. Entonces, por lo que tú señalas, al parecer no. Quería yo ahí destacar también cómo hoy día, aparte de eso, de lo que señalas tú como un sitio que
que se dedica ya como a este tipo de comercialización como de la imagen, de la intimidad. También existen ciertas versiones más como baratas, digamos, que es como vender fotos de plano, y que es muy raro porque hay, como bien dices tú, hay personas que se preguntarán así, oye, pero ¿y quién compra fotos? ¿Cachai? Yo creo que la gente que no le gusta el porno seguramente es la que más, o el porno mainstream, ¿cierto? Que es como muy ridículo en general, muy falso, ¿cierto? Y la gente que le gusta el sexo más cercano a lo real, ¿cierto? Creo que, y que le gusta también esto de la imagen y todo, eh, creo que por ahí iría el cuento. Y lo otro que quería poner como un referente a lo mejor que podríamos comentar también, dentro del cine, por ejemplo, me hiciste recordar un poco a esta película, la última la segunda parte de Blade Runner. No sé si la han visto, la 2000 no sé cuánto, se llama 2040, no me acuerdo, pero la segunda parte de Blade Runner, aparece uno de los protagonistas de la película, aparece que tiene como una pareja con la que prácticamente vive, o pareció a la onda que parece la película Her, donde su pareja es un ente virtual, ¿cierto? Y un ente virtual, en el caso de Blade Runner, es una mujer que es como un holograma, eh, y en el caso de Her, por ejemplo, que es como una especie de sistema operativo, eh, donde también ahí se empiezan como a evolucionar las maneras de relacionarse con el erotismo, en relación al avance de las tecnologías. Pues creo que igual eso también abre un campo de alienación posible. eh, y nada, yo creo que, bueno, hubo un capítulo donde comentamos algo de sexo, también con una compañera que quería plantear del tema. A lo mejor la podríamos invitar en esta segunda parte donde podamos profundizar más. Y si que se quiere sumar también más, por supuesto, ahí quedamos con ese tema ahí. Hay muchos temas que se pueden agregar a eso. Cortito, Se puede Dale, hacer Fabián. como continuación de lo que están comentando. Bastante interesante. cortito. Sí, de hecho, yo estaba. ¿Cómo? Dale, 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 dale. No, Dale, no, Mae. que me había parecido interesante el tema de cuando me lo plantearon y fue como, wow, sí. Porque yo igual tenía la idea de que OnlyFans era como una página donde tú compartías contenido random de algo y la gente te ayudaba con tu proyecto. Y en fin, y yo como que con esa idea y después me fui dando cuenta que, wow, hay mucha gente que ocupa esto como para vender imágenes como ya más explícitas o videos, en fin, y fue como, wow. Y tengo gente conocida, no voy a nombrar a nadie, que lo hace, que entre comillas conocida amiga, en fin, que lo hacen y venden su foto y a ella le parece súper bien y encuentro que, bien, es un tema que es bastante extenso, que es bastante más profundo de lo que yo me lo había planteado quizás en un inicio. Así que yo estoy abierta a poder seguir conversando con esto en otro capítulo, no sé, está súper bueno. Y quiero aclarar algo. Yo no me opongo a que la gente libremente entre sí establezca los acuerdos que quiera y mucho menos me opongo al descubrimiento sexual. Ya no hablo desde una moral cartucha. ¿Ya? ¿No? Lo que me preocupa es que los Entiendo hombres súper creen que bien. porque pueden pagar, pueden tener la conducta que deseen a la hora que deseen. Sí, Y sí, eso sí. como sociedad nos puede tener resultados horribles. ¿Sí? Mm. Porque no es prostitución, dicen ellos. Pero un niño que se socializa así va a terminar creyendo Sí, que todo es creo que posible. sí. Por ahí va el tema, por Yo- un tema como de sí, sí, y sí, claro, entiendo. sí, yo lo llevé al tema de la masturbación porque me pareció que era más marquetero, Mm. pero mi tema original cuando me puse a estudiar esto tenía que ver con la idea de por qué. Yo, a mí me encanta ser un tipo mediocre. Yo, me encanta la oda a la mediocridad. Y estos sistemas lo que hacen, y al ocio, me encanta ser un tipo flojo además, me fascina ser un comunista flojo y promiscuo, un buen comunista. Eh, Estas plataformas lo que hacen es convencernos de que todo debe ser profesional. Entonces Mm. tu amigo ya no te toca la guitarra por gusto, tienes que pagar al weón. Tu amiga ya no te comparte la receta, no, tenés que pagarle al weón, porque lo tiene que hacer en serio, y tiene que producirse, Claro. ser pro. Partió por eso. Mm. Ahora, imagínate ser pro en todos los niveles de la vida, te genera ese tipo de monstruosidad, desde mi punto de vista. Eso por eso me despido. Bacán, Fabián. Bueno, entonces quedamos
como comprometido a hacer un nuevo capítulo para poder profundizar en estos temas. Y despedirnos, si quieren ahí también pueden hacer una despedida para que vamos cerrando el capítulo de hoy y los dejamos ahí con gusto a poco con el OnlyFans y ojalá Sí, alguno se motive y siga a estos grandes, a esta gran invitada, a este gran invitado en el capítulo del día de hoy. Entonces nos despedimos, les dejo la palabra ahí también para que se puedan despedir. Si quieren ahí decirlo o... Un gusto no, conocer a Mae. agradecido otra vez de estar aquí. Ah, ya. Agradecida de estar aquí de nuevo, lo pasé súper bien. Creo que este fue un capítulo bastante intenso y me gustó, así que hoy quiero repetir. Estoy como... está bueno, Bacán. sí. Voy a quedar con gusto a poco igual con el tema que quedamos ahí. Eso me gusta, cuando Bien, muchas gracias. quienes se invitan quedan con ganas de volver y vuelven también. Ya, pues, Fabián, ¿algo más que decir o No, cerramos nomás? no, un gusto verles ahí a Mae, un gusto compartir con Leandro, y si quieren escuchar más reflexiones estúpidas, síganme en OnlyFans. No, mentira. Ya, cerramos entonces el capítulo número 5 de Quebrantahuesos. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde, probablemente con estos dos o estas o otros nuevas invitadas, Y más invitados. sombreros, exijo que estén con sombrero, por favor. Y voy a traer mi Sí, sombrero yo sombrero. también para el próximo capítulo. La otra. Vale. Ok. Ya. Adiós. Hasta el próximo Chao. sábado.